Hola, bienvenidos un día más al canal. Soy Bloody Mary o Mary J, como quieras llamarme. Este canal lo empecé para ir documentando mi paso por el máster de la BASAD que estoy haciendo de ilustración. Y bueno, hoy os voy a comentar cómo ha sido la asignatura de álbum ilustrado y autoedición. En este caso, estoy aquí en este setup porque voy a hacerlo en un formato diferente. Voy a ir narrándolo. Voy a ir poniendo imágenes de todo el proceso, porque, no sé, me apetecía hacerlo así. Veo que este formato lo hace una artista que sigo que se llama Brooke Cormier o algo así. La sigo desde hace un montón y es como que eso que siempre sabes qué usuario es, pero a lo mejor ahora me dices, escríbelo y no te lo sabría escribir. Es una pintora que es de Canadá, si no me equivoco. Y nada, pues creo que sus últimos vídeos han sido más así y quería pues probar, experimentando un poco, básicamente. Al final pues tengo este canal para eso. Voy a poneros un poco en contexto y luego os voy narrando. Como suelen decir, coge tu tesito, yo voy a coger el mío porque va a ser un ratito, espero que no se alargue mucho porque lo voy a intentar hacer corto, que siempre digo eso y ya, bueno, lo típico, ¿no? Bueno, en este caso nuestra asignatura es ya la penúltima del bloque de contextos en los que se puede ilustrar, porque hemos dado pues eso, cartelería, ilustración de prensa, cómic y en este caso era álbum ilustrado y autoedición. Yo la verdad debo decir que yo no tenía mucha idea de lo que era álbum ilustrado. Parece muy sencillo, pero es como, vale, explica qué es. Para explicarlo de una manera así como más sencilla, los típicos libros que son infantiles, los libros infantiles que son ilustraciones muy o sea, con toda la página y hay un poco de texto y demás, pues eso sería como un álbum ilustrado, pero no necesariamente tienen que ser álbumes ilustrados para infantiles, sino que también pueden ser adultos. Y en este caso la profesora se llama Clara Iris, que es una ilustradora valenciana, pero que vive en Cataluña. Las primeras clases, o sea, han sido como muy teóricas, nos ha enseñado un montón de ejemplos y la verdad es que es una biblioteca andante en cuanto a editoriales e ilustradores se refiere. O sea, sabía una barbaridad de referencias. A cada uno nos dijo, ay, pues mírate este autor, esta autora, no sé qué, no sé cuántos, mírate esta editorial, mírate tal. O sea, una locura. Joder, estoy fatal. De normal en este máster tenemos 3 tareas por asignatura, que es, digamos, pues sería pues una tarea por semana. Y depende del profesor o la profesora lo que considere, esas 3 tareas pueden tener que ver o no. O incluso estas tareas pueden tener nota o no. En el caso de esta asignatura teníamos 3 tareas, todas tenían un nexo común, que es pues el proceso de ideación, de bocetado y demás del libro ilustrado. La primera tarea que nos hizo hacer era que teníamos que hacer la portada y la contraportada, no definitiva, sino un boceto que sea así un poco la idea de lo que sería nuestro libro ilustrado. En este caso yo no tengo vídeos, no tengo nada que enseñar porque esos días no grabé nada. Pero tengo el mockup o la versión que hice, que es esto. Bueno, no lo he dicho, pero contexto también más. Elegí un texto que había escrito en mi blog, que se llama La Estufa. Es un texto corto, pero perfectamente se puede hacer para un álbum ilustrado. Entonces, bueno, yo dije, bueno, pues voy a coger ese texto, ya que lo tenía, porque al final no tenemos mucho tiempo para desarrollar todo, ¿vale? Entonces dije, bueno, pues voy a partir de un texto que ya tengo escrito y que me gusta. Primero pensé en este formato que, bueno, es un folio, entonces es un formato A5. Se llama La Estufa, entonces en este caso quise imitar la tipografía de la marca de estufas muy típica, o al menos la que yo considero típica, que se llama Orbegozo, creo que es, y luego pues el título, y por detrás es la estufa, literalmente por detrás, en la que está la bombona de butano. No sé si estas estufas son más conocidas, no lo sé. Yo sé que esta estufa era la que tenía mi abuelo en casa. Entonces, bueno, solo creo que se llaman estufas catalíticas. Entonces, bueno, esto sería la primera, y bueno, y una pequeña sinopsis. Entonces, bueno, eso por lo que es la primera tarea. En la segunda tarea teníamos que hacer un flat plan. ¿Qué es un flat plan? Según Google, es una herramienta editorial utilizada para organizar las páginas de una publicación. Lo que suele hacerse cuando tienes varios elementos, como puede ser en una revista, como puede ser en este caso un álbum ilustrado, un catálogo, no sé, suele hacerse ese flat plan, que es básicamente pues para saber dónde iría pues la primera página, nada, la segunda pues la portadilla con el logo de la editorial y ya está, la siguiente pues ahí va el índice, pues no sé qué, pues en la parte izquierda va el copyright. Aquí yo empecé a hacerlo, la verdad es que lo hice en un rato, porque me vino la inspiración, no sé cómo, pero me vino la inspiración. La verdad es que en este caso me lo dejé literalmente para el final. En un principio yo no sabía cuántas páginas iba a tener, entonces yo me pensaba que con 16 iba sobrada, pero la verdad es que empecé a pensar en las ilustraciones, en cómo podían ser, en algunas, en según lo que contaba el texto,
sí quedaba bien que fuese doble página y demás, porque por ejemplo hay una parte en la que yo describo el bar en el que yo vi la estufa, que había una barra llena de copas, que había detrás de nosotros había una mesa aún por recoger. Entonces esos dos elementos, no sé, los quise juntar y hacer como una visualización del bar en doble página. Entonces claro, pues es como, vale, pues es que estas dos líneas son 2 páginas enteras. Entonces al final, bueno, pues estuve estructurándomelo en la cabeza y estuve sobre el papel y demás, imaginándome cómo podría ser teniendo el texto delante. Empecé a visualizar bastante bien el libro y a mantener el ritmo y demás, entonces hice eso, hice el flat plan en un rato y también hice como unos pequeños bocetos de las ilustraciones. También establecí que tenía que consistir en 4 tintas, que serían el naranja, el granate, el verde y el negro. Y el gris, pero bueno, que es el negro al 40% y tal. La razón de estos colores es el naranja por la bombona de butano y el granate y el verde es porque son los colores que tenía la manta de mi abuela, que también menciono en el texto. Y bueno, eso consistió en esa tarea. Entregué, tuvimos la clase y nada, todo bien. Ya estamos en la tarea 3, en la que ya teníamos que, digamos, presentar como una propuesta. ¿Vale? Que yo entiendo que a lo mejor esto es lo que presentaríamos a una editorial en el caso de querer mandar un manuscrito, de querer mandar un principio de proyecto. Teníamos que hacer la portada y la contraportada y 4 páginas, en plan, 2 dobles páginas. Empecé a hacer ya los bocetos finales y mi idea era que las ilustraciones ocuparan toda la página, en plan, ilustraciones grandes. Porque yo siempre tiendo a hacerlo todo como muy pequeñito, y a veces pues como que me pierdo en los detalles. O sea, por ejemplo, mis sketchbooks son súper pequeños y siempre tiendo a hacer las cosas como muy pequeñitas, entonces dije, voy a hacer un álbum pero bien grande. Entonces al final me decanté por este tamaño, que este libro también lo he maquetado yo, me decanté por este tamaño que es 21 por 23, tapa dura. Entonces pensé en coger este como referencia del álbum que yo quería hacer, y porque así también las páginas al abrirlas se quedan, bueno, por hablar, en este caso es un recetario mezclado con historia de la historia personal de esta señora, que es la abuela de la autora. Entonces yo quería que se mantuviese pues eso, abierto, es lo que a mí me gustaba. Así que bueno, pues cogí de referencia este tamaño y como no lo quería hacer digital porque quería que este álbum fuese, o sea, quería que las ilustraciones fuesen pintadas, o sea, que fuesen muy pictóricas, o sea, no sé cómo decir, claramente pintadas a mano. Entonces, para hacer colores así fuertes y usar una técnica que no tengo muy desarrollada como es el wash, y me encanta porque para mí une lo bueno del acrílico y lo bueno de la acuarela. O sea, por ejemplo, tanto la acuarela como el wash tienen la característica de que tú les aplicas agua y por muy secas que estén van a pintar, pero el acrílico no, el acrílico tiene una base de látex, vamos, y además se seca en 2 segundos y eso ya es imposible porque se queda plasticoso. Entonces yo, por ejemplo, los wash que tengo de estos que se hicieron, o sea, yo los he visto bastante en internet, que son de Arts, que bueno, son pues marca muy barata, pero al final pues para lo que yo hago me sirve. Están ultra secos, cuarteados y demás, pero claro, aplicándoles agua vuelven a la vida. Entonces yo de esa paleta cogí el naranja y bueno, no llega a ser granate, pero es un rojo muy intenso, entonces cogí ese ya para tener establecido. Y luego tengo unos tubos de la marca Art Creation, que tengo un color verde que es como, o sea, es un verde, pero no llega a ser un verde, o sea, es como un verde azul, no lo sé. Tiene una base bastante azul, creo. Entonces quise coger esos y jugar con esos colores. Y también en estas ilustraciones, por una parte, quise hacerlo así como muy grande y quise pintar que se quedase la pintura, o sea, que se quedase la marca. Entonces, como tenía una semana solamente, lo que hice fue, el domingo empecé ya a hacer los bocetos a lápiz, el lunes por la noche me lo quise dejar todo ya repasado, que lo repasé con unos perfiladores que tengo. Y dices, perfilar y luego pintar, y es como, ya, pero es que como yo tengo una línea bastante poco definida, en el sentido de que yo los bocetos hago 50.000 líneas, claro, era como, yo prefería hacer el perfilado primero y luego pintar como si fuese un libro de pintar, ¿vale? Como tener la línea gruesa, negra primero y luego pintar y luego volver a repasar por encima. No sé, como que esa manera de hacerlo a mí me funciona. Entonces el lunes dejé ya todo perfilado, lo escaneé para que, por si en un futuro quiero probar hacerlo en digital y hacer varias pruebas, así por lo menos tengo los dibujos sin color. Y la verdad es que debo decir que me gustaban mucho así. Así que bueno, puede ser como un libro de pintar, podría ser por un ejemplo. Porque tampoco quería perder esos bocetos en blanco y negro.
Y luego el martes estuve todo el día en casa y estuve desde la mañana hasta la noche pintando. Debo decir que entré bastante rato en colapso porque había algunas zonas, algunas áreas en las que no sabía cómo pintarlo, porque decía, es que si lo pinto color verde, el alrededor es verde y no sé si no se va a distinguir, yo no sé qué, no sé cuántos. O sea, yo me empecé a rayar yo sola de una manera terrible porque me pensaba que al decir que yo iba a usar ciertas tintas, como que no podía mezclar colores. Entonces a lo mejor si de repente aparecía un rosa es como, no, pero el rosa no estaba puesto en tus tintas. No tenía nada que ver, o sea, eran como limitaciones que yo me puse. Así que bueno, me pasé todo el día en casa y bueno, como dato, empecé, o sea, bueno, yo me suelo poner true crime, en plan, tanto youtubers que sigo como el programa Crims de Hola, soy Carles Porta. Pero claro, estuve toda la mañana con eso y por la tarde ya era como, mira, necesito algo que no me haga estar agobiada. Only Good Vibes. Y nada, por la tarde me empecé en Filmin la serie de Doctor en Alaska. La tenía como pensada de empezar y es bueno, como es una serie que no hace falta que prestes mucha atención en el sentido de no hace falta que estés mirando a la pantalla, no es como estas series de ahora, que es como cada capítulo es cine, sino que son pues las típicas sitcoms o las típicas series que hacían, no sé si es en los años 80 o 90, no lo sé, pero bueno, que vamos, que para pasar el rato está guay. Y ya luego, una vez acabado todo, me puse a escanearlo y bueno, al final pues me acabé acostando a las 11 de la noche porque estuve todo el día, pero bueno, fue un día bastante productivo. Y ya como último, el día siguiente, si veréis, dejé algunas áreas blancas, por cierto, os los voy a enseñar. Estas son las láminas originales y como veis pues dejé áreas blancas, ¿vale? Esto es ultra fosforito. Dejé algunas áreas en blanco porque estas zonas eran las que iban a ir en gris. Y no lo quería pintar porque, bueno, no quería hacer áreas en negro porque al final se iba a perder la línea de fuera. Quería que destacase bastante. Entonces, lo que hice fue que al aplicar los grises, como iban a tener diferente intensidad de negro, diferente cantidad de negro, en plan 80%, 40% y demás, para no hacerme un lío con las pinturas y tener un poco una homogeneidad, pensé en añadirlo en Photoshop. Quité las zonas blancas y se quedaron transparentes y en Photoshop le añadí pues rectángulos grises para hacer pues las diferentes zonas. Pero claro, la personalidad que tenían las ilustraciones con todas esas pinceladas y demás y de repente que hubiese un bloque gris, pese a que bueno, con la rejilla y tal se disimulaba, pero que hubiese un bloque gris pues como que quedaba un poco mal. Así que lo que hice fue, como también escaneé otra parte que al final no acabé usando, pero escaneé una parte que tenía pinceladas de color azul. Entonces esas pinceladas las hice grises y lo apliqué por encima y jugando con las capas, multiplicar y demás, y se quedó como esa parte de gris, se quedó como si lo hubiese pintado a mano. Así que, bueno, pues truquitos. Por ejemplo, yo no soy ninguna hacha en Photoshop para nada, o sea, para nada. Pero sí que es verdad que me he dado cuenta de que en estas, o sea, las ilustraciones, digamos que están editadas para cambiar un poco el color, para que los naranjas tengan una continuidad y tengan un mismo color, porque algunos escáneres se me quedaron demasiado rojos, demasiado, no sé, no me gustaban. Así que, bueno, me he dado cuenta de que voy mejorando un poco más en el Photoshop, pese a que al día de hoy no es la herramienta que yo más uso. Y bueno, nada, luego simplemente fue cuestión de añadir el texto y hacer los mockups, que los mockups también los hice yo, porque claro, eran un tamaño y una medida específicas, entonces como cogí este libro de referencia, lo que hice fue hacerle fotos a la portada, a la contraportada y una doble página. Y luego, como pude, de manera, debo decir, un poco chapucera, pues borré un poco la portada y tal, puse la ilustración encima, capa a multiplicar, bla bla bla. Se quedó este resultado que creo que está bastante bien para la capacidad que yo tengo de Photoshop. Este es mi trabajo final. Espero no haber dado mucho la chapa porque llevo media hora hablando, obviamente luego lo cortaré porque media hora no me va a escuchar ni el tato. Bueno, hoy es viernes y esto yo no sé cuándo lo publicaré, supongo que cuando lo publique ya habré subido a Instagram las ilustraciones, para que veáis las ilustraciones finales, para que lo veáis en Instagram si queréis y seguidme por allí. Nada, no sé, espero que os haya gustado este formato. Nunca digo de comentar, porque soy malísima en esto de promocionarme y de hacerme marketing ni nada, pero bueno, si os gusta este formato así pues un poco diferente, comenta aquí abajo, y si tienes alguna pregunta sobre mi proceso, sobre en este caso este proceso creativo que yo he tenido y cómo he abordado las ilustraciones o alguna duda de, yo qué sé, de los materiales que uso y tal, me puedes preguntar sin problema.
dale a like al vídeo, por fin. Espero que os haya parecido interesante contaros este proceso. Yo estoy muy contenta con el resultado, debo decir. Bueno, y tengo pensado moverlo como para publicarlo. Tendría que hacer un montón más de ilustraciones, arreglar las que tengo y demás, pero creo que quiero moverlo, o a lo mejor, o si no consigo, pues autopublicarlo. Ya veremos. Os iré contando. Nada, muchas gracias por verme. Lo he dicho, comentadme alguna cosita si os gusta este formato, si no os gusta, por favor no me decidme nada porque soy muy sensible. Y os dejo también mi blog para que leáis el texto si queréis y los otros textos que escribo. Y nada, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo.